Bien, pues en el séptimo curso de neonatología y quinto curso de medicina perinatal, en esta ocasión vamos a tener mucho gusto en presentar y escuchar la ponencia del doctor Manuel Antonio Baeza Bacap. El doctor Baeza es especialista en pediatría y en inmunología clínica y alergia. El doctor Baeza es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, así como también de la Academia Mexicana de Pediatría, también del American College of Allergy, Asthma y Immunology, y Asociación de la Prolactancia Materna, entre otras academias o asociaciones. Ha sido presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México y del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Está certificado desde luego por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia y el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, y es consultante del Centro Médico de las Américas allá en Mérida, Yucatán. Yo le agradezco mucho al doctor Baeza su participación, el haber aceptado colaborar para este curso, y le pedí a él, desde luego, que nos abordara un poco lo relacionado con aspectos de inmunología, y no, bueno, desde luego no nada más inmunología, sino en el sentido de la leche materna, qué diferencias hay cuando es una leche donada versus una leche no donada. Y bueno, pues vamos a escucharle con mucha atención su plática. Manuel, muchas gracias por estar acá. Adelante con la presentación de las diapositivas y con la plática. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a dar inicio a esta conferencia dentro del séptimo curso de neonatología. Bueno, vamos el día de hoy a platicar un poco sobre la inmunología de la leche humana, y específicamente vamos a hablar de las diferencias inmunológicas que tiene la leche humana no congelada de madre propia contra la leche que ha sido donada, que ha sido procesada. Esto es lo que vamos a estar platicando ahora. Bien, podemos empezar diciendo que la leche materna es un sistema biológico dinámico específico de especie que contiene diversos factores alimentarios e inmunológicos que la conviertan en el estándar de oro para alimentación de los recién nacidos, ya sean prematuros o de término. Cuando este alimento no está disponible, como puede ocurrir en las unidades de cuidados intensivos neonatales, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de leche de donantes como la mejor alternativa, la cual debe ser pasteurizada para inactivar agentes virales y bacterianos. El procedimiento preferido es la pasteurización Holder, que implica calentarla a 62.5 grados centígrados, seguido de un enfriamiento rápido y congelación a menos 20 grados centígrados hasta que se distribuye, lo que brinda seguridad microbiológica y calidad nutricional. Sin embargo, algunos factores protectores podrían inactivarse o perderse. Sabemos que al nacimiento el bebé se expone a un mundo de agentes extraños, por lo que su sistema inmunológico inicia rápidamente sus funciones de protección. Sin embargo, nacen con una inmadurez inmunológica del desarrollo que se expresa con un incremento de la morbilidad y mortalidad durante los primeros meses de la vida. Para compensar esta inmadurez inmunológica del desarrollo de los recién nacidos y lactantes, la naturaleza ha desarrollado mecanismos protectores que brindan inmunidad pasiva proporcionada por la madre. Primero, transferencia transplacentaria de inmunoglobulina G, y después del nacimiento, inmunidad pasiva a través de la leche materna. La leche materna contiene una gran diversidad de componentes bioactivos. Podemos hablar de aminoácidos, nucleótidos, poliaminas, microRNA, microbiota, leucocitos de todo tipo, incluyendo células NK, enzimas, oligosacáridos, factores de crecimiento, anticuerpos específicos, moduladores de inflamación, hormonas y células madre. Todas ellas componentes de la respuesta inmunológica innata y adaptativa.
La leche materna, sobre todo el calostro, no solo ofrece nutrientes óptimos, sino también numerosos factores bioactivos, antiinfecciosos, inmunomoduladores y antiinflamatorios que brindan protección pasiva al bebé y estimulan la maduración de su sistema inmunológico. Estos factores son especialmente importantes para los prematuros, cuyas defensas inmunitarias son más inmaduras. Por lo tanto, la leche de las madres de niños prematuros contiene cantidades más elevadas de fagocitos y de inmunoglobulina A de secreción. La distribución de las cualitativa de las proteínas en la leche humana es muy interesante. Aquí podemos ver en qué se distribuyen o en qué se utilizan estas proteínas. Y es de llamar la atención que el 27%, más de la cuarta parte de las proteínas de la leche materna se utilizan en la respuesta inmunológica. Eso significa que esta respuesta es muy importante para los bebés recién nacidos y lactantes. Vamos a mencionar algunos de los componentes proteicos de la leche humana bioactivos que participan en esta defensa. Vamos a hablar tal vez de lo que son los más importantes. Podemos hablar de la lactoperoxidasa, que cataliza la oxidación del tiocianato a hipotiocianato, con lo cual se eliminan bacterias gram positivas y gram negativas. Pero también existen componentes nutricionales como la capa-caseína y la alfa-lactoalbúmina, que también tienen una participación en la defensa. La caseína tiene una actividad inhibitoria para la adhesión del Helicobacter pylori a la mucosa gástrica y la alfa-lactoalbúmina tiene una actividad antimicrobiana contra E. coli, Klebsiella pneumoniae, estafilococo, streptococo y Candida albicans. Pero hay una función muy importante. Puede fijarse al ácido oleico y formar un compuesto llamado HAML, que es lactoalbúmina humana, que se hace letal para las células tumorales. Y este compuesto es muy eficaz en el caso de leucemias, de linfomas y de neuroblastomas. Las citocinas son otro componente importante de la leche humana. Son responsables de la mediación, regulación y modulación de la respuesta inmunológica e inflamatoria. La deficiencia de interleucina 10 se acompaña de colitis grave, de inicio temprano y enterocolitis necrotizante. En tanto que la leche materna aumenta la interleucina 10 intestinal y reduce la gravedad de la enterocolitis. La citocina inmunoreguladora, factor de crecimiento transformante beta, está implicada en cicatrización, inhibición de inflamación y regulación de linfocitos, por ejemplo, células NK, células dendríticas, macrófagos y granulocitos. Asimismo, este factor de crecimiento transformante beta estimula la tolerancia oral y el desarrollo de células T reguladoras, disminuyendo el riesgo de dermatitis atópica y de asma a largo plazo. Uno de los componentes proteicos muy importantes de la leche humana dentro de lo que es la respuesta innata es la lactoferrina. Durante mucho tiempo conocíamos el factor lactoferrina como participante del metabolismo del hierro. Hoy sabemos que además de esta participación tiene efecto antiinflamatorio, antitumoral, inmunomodulador, antiparasitario, antimicótico, antiviral, antibactericida, etc. Este efecto antiviral es muy importante en estos momentos de la pandemia por SARS-CoV-2, porque ahora se sabe que la lactoferrina interfiere con los sitios de anclaje del SARS-CoV-2, impidiendo su ingreso a las células huésped. Pero hay más. No solamente es lactoferrina. En un estudio basado en modelos celulares in vitro, demostró que la lactoferrina y la mucina 1 de la leche humana interfieren en la adhesión viral, entrada y replicación posterior del SARS-CoV-2. Y además, la alfa-lactalbúmina de la que habíamos hablado inhibe la unión y la entrada viral. Eso significa que estas tres proteínas de la leche humana van a ayudar al recién nacido y al lactante a protegerse de SARS-CoV-2. Incluso se les ha considerado candidatos terapéuticos potenciales y antivirales prometedores. Otros componentes importantes son los oligosacáridos de la leche humana.
La leche humana contiene más de 200 oligosacáridos diferentes, lo que constituye de 5 a 15 gramos por litro, de tal modo que no hay forma de comparar una fórmula láctea con la leche humana desde el punto de vista simple de oligosacáridos. Son el principal sustrato de la microbiota intestinal infantil, de tal modo que favorecen el crecimiento de bifidobacterias. Su desarrollo de gen depende del gen FUT2 o gen secretor, el cual inhibe el desarrollo de alergia a la leche de vaca por inmunoglobulina E. Los lactantes que no reciben el gen secretor tienen retraso en el desarrollo de bifidobacterias y si nacieron por cesárea, tienen mayor riesgo de padecer eczema a través de inmunoglobulina E. El papel de los oligosacáridos es muy importante en el desarrollo de la microbiota y de las bifidobacterias. Los oligosacáridos de la leche van a ser el nutrimento para bifidobacterias y van a favorecer la proliferación de estas bacterias consumidoras de oligosacáridos. Y esto nos lleva a una respuesta inmunológica de tipo TH1, en tanto que la falta de bifidobacterias, por ejemplo, por ausencia de oligosacáridos en la alimentación, puede favorecer el incremento de bacterias patógenas y la desviación de la respuesta inmunológica hacia una respuesta TH2 y TH17, que son principalmente inflamatorias y que podrían resultar en algún tipo de daño a los bebés. Además de esta respuesta innata que hemos visto, también hay una respuesta específica a través de las inmunoglobulinas. Todas las clases de anticuerpos séricos se encuentran en la leche materna, IgM, IgA, IgG. También hay IgE e IgD en cantidades minúsculas. Sin embargo, el más abundante es la inmunoglobulina A, que representa el 90% de todos los anticuerpos de la leche humana. La inmunidad adaptativa de la madre, entonces, se puede transferir al bebé por medio de la inmunoglobulina A de secreción de la leche, algo que conocemos como inmunidad pasiva natural. Las IgA pueden estar dirigidas en contra de bacterias, en contra de virus o en contra de hongos. O sea, son factores protectores muy importantes y variados. Es importante señalar la gran cantidad que contiene el calostro de inmunoglobulina A. El calostro de los primeros 2 días puede contener hasta 12.3 gramos por litro. Ninguna secreción del cuerpo, ni siquiera en la sangre, llega a existir estas cantidades tan elevadas de inmunoglobulina A en ningún momento de la vida. El calostro contiene una gran cantidad de inmunoglobulina A, que es en esos momentos quien brinda la protección. Pero no solamente está presente en el calostro de los primeros 2 días o de los primeros 5 días, está presente durante todo el tiempo que dure la lactancia en cantidades significativas. Incluso a los 6 meses podemos decir que hay una buena cantidad de inmunoglobulina A cada vez que el bebé recibe leche de la madre. Pero también existe inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, como podemos ver en esta imagen, y todas ellas brindan protección a los niños. El papel de la inmunoglobulina A es muy importante en la vida temprana para el establecimiento de la microbiota intestinal y la inmunidad. Las células plasmáticas asociadas al sistema inmune intestinal van a ser entrenadas por las bacterias intestinales. Estas células plasmáticas reciben una educación y empiezan a producir inmunoglobulina A. Estas células migran hacia la glándula mamaria y se alojan ahí. Y cada vez que se secreta leche, se secreta inmunoglobulina A que recibe el bebé y que llega al intestino para inhibir a las bacterias patógenas y favorecer el desarrollo de bifidobacterias y favorecer el desarrollo de una microbiota normal. Pero ¿qué pasa si un bebé no recibe una cantidad suficiente
de inmunoglobulina A través de la leche materna. Un bebé que puede recibir una fórmula puede estar en riesgo de tener un exceso de bacterias en el intestino, y lo cual se puede traducir también como una colonización reducida de la flora comensal o microbiota normal a través de bifidobacterias, lo que nos lleva a una maduración retrasada del intestino. Y esto se puede traducir a corto plazo en recién nacidos y lactantes como enterocolitis necrotizante o como enfermedad inflamatoria intestinal. Pero no termina ahí. Si hablamos de niños escolares y adolescentes, pueden desarrollar obesidad, alergia y enfermedades autoinmunes asociados a esta deficiencia de inmunoglobulina A en los primeros días o semanas de la vida. No podemos dejar de hablar en esta pandemia de coronavirus de los beneficios que tiene la leche materna para proteger a los bebés de la infección. Hay dos puntos importantes que considerar. Primero, la infección y segundo, la vacunación. Las mujeres que se infectan con SARS-CoV-2 durante la gestación o durante la lactancia no transfieren la enfermedad a sus recién nacidos. No se ha demostrado todavía en forma fehaciente una transmisión vertical, pero sí sabemos que más del 80% de la leche materna de las mujeres que han padecido COVID-19 tienen anticuerpos IgA de secretoras, IgM e IgG. Que estos anticuerpos pueden permanecer hasta 195 días, o sea, poco más de 6 meses. Que la neutralización viral es muy buena en presencia de los niveles elevados de anticuerpos. Una cosa importante, las muestras no pasteurizadas y las pasteurizadas a alta presión son más eficaces para neutralizar el virus, pero las muestras tratadas por pasteurización Holder disminuyen su capacidad. No desaparece la neutralización, pero sí puede disminuir. Por otro lado, tenemos a las mujeres que se vacunan contra el SARS-CoV-2 durante el embarazo o durante la gestación. La vacuna va a inducir anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2 en la leche humana, alcanzando su punto máximo al mes y manteniéndose elevados cuando menos por 6 meses. La más abundante es la inmunoglobulina G y persiste por 6 meses en el 75% de las leches analizadas. La IgA también está presente por 6 meses, pero solamente en el 41%. Finalmente, en estos dos estudios se encontró que la actividad neutralizante contra SARS-CoV-2 mediada o inducida por la vacunación se mantiene por 6 meses y no se altera en forma significativa por la pasteurización Holder. Finalmente, vamos a hablar un poco de la extracción y del almacenamiento de la leche. El almacenamiento de la leche humana no solo es necesaria en los hogares donde un número cada día mayor de mujeres regresa a trabajar poco después del parto, sino también en las unidades de cuidados intensivos neonatales debido a los notorios beneficios que ofrece. Por lo anterior, la leche pudiera ser refrigerada, congelada, descongelada y pasteurizada, lo que podría afectar sus componentes nutricionales y bioactivos. Si hablamos de la refrigeración y la congelación, es importante decir que hay procedimientos de congelación en el hogar y procedimientos de congelación en los bancos de leche. En el caso de la casa tenemos refrigeradores que llegan a menos 18 grados centígrados, pero los ultracongeladores que se utilizan en los bancos de leche pueden llegar a menos 20 grados centígrados. Aquí hay algunas recomendaciones que podemos dar a las mamás cuando deciden extraerse la leche y refrigerarla o congelarla. Y podemos ver aquí que hay diferentes procedimientos, si es un refrigerador simple, si es un refrigerador que tiene incluido el congelador, o si el congelador y el refrigerador tienen puertas separadas. Aquí también podemos ver los tiempos que puede durar la refrigeración y la congelación y algunas recomendaciones sobre dónde ubicar la leche que se refrigera o se congela.
Pero lo más interesante es saber si esta refrigeración y congelación puede afectar la leche materna. Se ha planteado que la congelación en sí misma podría afectar a los componentes bioactivos de la leche humana cruda debido a la ruptura de la membrana del glóbulo de grasa o a la alteración de la estructura cuaternaria de las proteínas como la inmunoglobulina A de secreción. Son pocos los trabajos que se han hecho acerca de la congelación sin pasteurización, porque la pasteurización puede ocasionar otros efectos. La congelación, uno de los últimos estudios que analicen simplemente la congelación de leche fresca durante un máximo de 9 meses a menos 20 grados centígrados, señala que no se afectan las proteínas totales, las grasas, la lactoferrina, la IgA secretora ni la osmolaridad de la leche humana. Eso significa entonces que la leche materna no va a ser alterada por refrigeración o por congelación de alguna manera significativa. Sin embargo, el método Holder, que implica el calentamiento de la leche a 62 grados centígrados por 30 minutos, podría afectar a los componentes bioactivos. Podemos dividir este efecto en 3 grupos. Primero, los que prácticamente no se afectan. Segundo, los que tienen una afectación significativa. Y tercero, los que se afectan de manera variable. Los que no sufren afectación a pesar del calor de la refrigeración y el congelamiento incluye a las citocinas 2, 4, 5, 13, 12 y 17. La proteína quimiotáctica de monocitos tampoco sufre una alteración. Los factores de crecimiento que participan en la respuesta inmunológica, como el de crecimiento epidérmico, el transformante beta-2 o el transformante beta-1, y los oligosacáridos, estos azúcares tan importantes en el desarrollo de la respuesta inmunológica y el mantenimiento de la microbiota temprana, tampoco sufren una alteración con la pasteurización Holder. Los que se afectan de manera significativa incluyen a las células. Prácticamente todas las células T, B, macrófagos y neutrófilos se inactivan con el calor de la pasteurización. Algunas inmunoglobulinas, particularmente la inmunoglobulina G4, se reduce de manera significativa. Pero hay otros como la citosina, la interleucina 7 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos que se pueden incrementar después de la pasteurización. Y eso ocurre porque se liberan de compartimientos celulares o grasos hacia la fase acuosa. Otros que sufren reducción importante incluyen particularmente a todo lo que son los factores de crecimiento que participan en la respuesta inmunológica. Los que tienen una afectación variable por la pasteurización incluyen a la lactoferrina. Hay una reducción desde el 35 hasta el 90%. Es variable y en ocasiones significativa. La lisozima se puede reducir en 20 a 69%. Las inmunoglobulinas, los anticuerpos, la IgG, que veíamos que la IgG4 se afecta de manera significativa, la IgG en general puede reducirse desde un 23 hasta su totalidad. La IgA se reduce en un 20 a un 62% y la IgA de secreción entre un 20 y un 50. La inmunoglobulina EMA se reduce también, desde un 50 hacia la totalidad. Las citocinas, interleucina beta 1, la interleucina 6, la interleucina 10, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma también sufren reducción. Y la interleucina 8, al igual que la interleucina 17, pueden mostrar un incremento por el mismo mecanismo. Como podemos ver, los componentes bioactivos de la leche humana pueden disminuir en la leche pasteurizada, pero estos componentes bioactivos se mantienen y la leche sigue siendo o sigue ofreciendo sus ventajas beneficiosas en la prevención. Un tema importante en el periodo neonatal ha sido la enterocolitis necrotizante, pues se ha dicho que la leche materna ayuda en su prevención y así se ha demostrado. Hay que decir que un metaanálisis de Cochrane que comparó el efecto de la leche de fórmula con la leche humana de donante concluyó
que alimentar a los prematuros con fórmula artificial se asociaba con tasas de crecimiento más rápidas, pero con el doble de riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante, un riesgo de 1.87, casi el doble, comparado con leche materna donada pasteurizada. La razón por la cual la leche pasteurizada mantiene la prevención de enterocolitis puede estar relacionada con la reducción de citocinas que desplazan su equilibrio hacia un efecto antiinflamatorio a través de interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, a la presencia de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y a los gangliósidos que no se afectan por la pasteurización. Un resumen que nos puede mostrar lo que ocurre con los componentes bioactivos de los cuales se conocen los resultados cuando se reciben un tratamiento por calor con holder o cuando se refrigeran por 7 días o cuando se congelan por 6 meses. Los presentamos en esta tabla. Aquí podemos ver que la IgA mantiene su efectividad en un 40 a un 80%. Pero si hablamos de holder, pero si hablamos de refrigeración y congelación, vemos que la IgA mantiene totalmente su beneficio. La IgA de secreción mantiene su efectividad en un 50 a un 80% con holder y con refrigeración y congelación la mantiene en el 100%. La IgM solo conserva el 50% y se reporta que con la congelación puede disminuir. La IgG mantiene su efecto hasta en un 75%, si se refrigera puede disminuir hasta 95%, y a la congelación puede haber una disminución, pero no sabemos la intensidad. La lactoferrina, el calor la puede disminuir, pero la congelación no la afecta. El complemento se afecta en forma muy importante con el calor, lo mismo que las células. Si solo hablamos de congelación, el complemento mantiene su efectividad en un 90% y puede preservarse el 10% de las células. Las citocinas disminuyen con holder y mantienen un efecto del 90% congeladas. Los oligosacáridos no se afectan ni por holder, ni por refrigeración, ni por congelación. Y otra cosa importante, la actividad bacteriostática. Puede disminuir con holder, pero se mantiene. No hay disminución con refrigeración y la congelación a 6 meses o más se mantiene en un 66%. Para terminar, podemos decir, en resumen, que la leche materna es el estándar de oro para la alimentación de recién nacidos y lactantes prematuros y de término. Cuando no está disponible o es insuficiente, la mejor alternativa, incluso después de la pasteurización, es la leche humana donada, ya que los procedimientos de los bancos de leche pueden alterar los componentes bioactivos. Se deben explorar nuevos métodos de pasteurización como la pasteurización de alta presión que garanticen seguridad biológica y preservación de las propiedades inmunológicas y nutricionales. Para saber más, les invito a que lean el libro Lactancia Humana, claves para lograr su éxito. Aquí podemos revisar los aspectos inmunológicos de la leche humana y también podemos revisar la lactancia en el contexto de infección por SARS-CoV-2. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto trataré de contestarles y resolverles la duda. Muchas gracias. Caray, doctor Baeza, pues queda claro. O sea, no importa si es donada, no importa si está congelada, lo importante es que el bebé prematuro de la terapia y el bebé de término de la terapia sigan tomando leche materna y no fórmulas comerciales. Efectivamente, lo has dicho muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estoy para servirles. Gracias.